Amén. Así que Dios nos bendiga. Hoy vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 23, verso 16, en el nombre del Señor Jesucristo. Y que su palabra haga vida en los corazones y corra como ríos de agua viva. Amén. Gracias a Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús, Hechos capítulo 23, verso 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Amén y amén. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que la gracia que solo emana de usted repose sobre mi vida para ser el puente de bendición para tu iglesia, y que esta tu palabra haga vida en nuestros corazones y corra como ríos de agua viva, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Héroes anónimos, octava parte. Amén, octava parte de esta secuencia de mensajes que hemos estado entregando con la ayuda de nuestro Dios. En primer lugar, amados hermanos, producto del afán por acusar a Pablo y condenarle a muerte, hubo una disensión o una división entre fariseos y saduceos. Primeramente porque los fariseos creían en la resurrección y en los ángeles, y los saduceos no creían a tal doctrina o a tal enseñanza. ¿Por qué hubo esta disensión o este pleito entre ellos, esta diferencia de opiniones? Pablo, cada vez que él iba a algún lugar, él llevaba la palabra de Dios y enfrentaba, ¿cierto?, allí en las sinagogas, a los judíos que aún vivían, por decirlo de alguna manera, en el pasado, en la ley. Él fue a predicar a Cristo, él fue un embajador a los gentiles, a distintos lugares donde había pueblo judío, donde habían gentiles. Él pregonó la palabra y muchas personas, griegos, romanos, creyeron al mensaje que Dios había puesto en Pablo para que entregara a muchos lugares, muchas personas, entre hombres poderosos, entre hombres también humildes, pero que hablara la palabra de Dios. Y producto de eso, Pablo fue perseguido, Pablo fue golpeado, Pablo fue encarcelado. A Pablo solamente querían darle muerte en algunos lugares. Tal vez en una de los lugares donde más se le atormentó, donde más se le hirió, donde a lo mejor más se levantaron contra él, fue precisamente en Jerusalén. Pese a que Pablo, amados hermanos, tenía conocimiento, pese a que él tenía conocimiento de lo que le iba a suceder allá en Jerusalén, y lo podemos leer en Hechos 21, 10, 13, donde él llega a casa de Felipe el evangelista,
Y dice que allí llegó un profeta llamado Agabo, donde este profeta se ató, ¿cierto?, con el cinto de Pablo y dijo: de quien sea este cinto, así harán al varón dueño de este cinto allá en Jerusalén. Y los hermanos, la iglesia de Cesarea, le invitaron a Pablo a que no fuera a Jerusalén, pero él dice: ¿qué importa todo esto? No importa que me aten, no importa que me apresen, no importa que se levanten contra mí. Estoy dispuesto a entregar mi vida, a morir por causa del nombre de Jesucristo. Esa era la pasión que había en Pablo. Esa era el amor hacia Dios que había en Pablo. Ese era el compromiso que había en el corazón de Pablo por entregar la palabra bendita de nuestro Dios. Se levantaron contra Pablo. Se levantaron de una manera celosa. Se levantaron contra Pablo para darle muerte. Se levantaron contra Pablo, amados hermanos. Primeramente, fariseos y saduceos se levantaron juntos para poder atormentarle, para poder rechazar el mensaje que él estaba entregando. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando Pablo dice: yo también soy fariseo y no he comprado este título, no he comprado esta nacionalidad, soy fariseo por nacimiento. Entonces los fariseos, amado hermano, en cierto modo se arrepintieron de haber arremetido contra Pablo, porque Pablo le había hablado de la resurrección, Pablo le había hablado de ángeles, Pablo le había entregado una palabra revelada, y ellos creyeron en cierto modo al mensaje de Pablo, porque ellos también creían en la resurrección y en los ángeles. Pero sin embargo los saduceos, ellos no creían, y ellos se prepararon de alguna forma para poder seguir hostigando, seguir atormentando, seguir levantándose contra Pablo. Así también se levanta el enemigo. Así también se levanta el enemigo para destruir a aquellos que pregonan la palabra. Así se levanta el enemigo para herir, para sucumbir, para poder aplastar a aquellos que con amor y temor entregan un mensaje de salvación. Hermano amado, iglesia de Dios, pastor, siervo, sierva del Señor, no te canses de pregonar, no te canses de anunciar la palabra, no te canses de anunciar al mundo que en Jesucristo hay salvación, no te canses de anunciar al mundo que en Jesucristo hay vida, no te canses de decir al mundo que Cristo pronto ha de venir y que solamente en Él hay esperanza, que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay vida eterna. Poderoso y maravilloso es el nombre de nuestro Dios. Pese a que Pablo tenía el conocimiento de lo que podían hacerle en Jerusalén, él de igual manera, amados hermanos, va a ese lugar. Quiero leer Hechos 21, versos 10 al 13. Mire lo que dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, a quien viniendo a vernos, dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, dice, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Y como no pudieron persuadirle, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo sabía muy bien a qué iba. Pablo sabía muy bien lo que iban a hacer con él. Pablo sabía muy bien lo que podía sucederle allá en Jerusalén. Pero él no desistió. Él no dio marcha atrás. Él fue. Él obedeció. Él creyó a la voz de Dios. Él creyó al poder de Dios. Él tenía una misión. Él tenía un deber de predicar, de anunciar, de entregar la palabra, de anunciar el evangelio a todos, a aquel que quisiera escucharle, que quisiera oírle. Esa era su misión. Bendito y alabado sea Dios. Pablo vivió en Jerusalén la humillación. Pablo vivió en Jerusalén el maltrato, el odio, el deseo de darle muerte. Él vivió la cárcel. Él vivió, amados hermanos, la amotinación de los hombres para matarle.
los golpes, cárcel y muchas otras cosas, por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa, amado hermano, del nombre maravilloso de Jesús. ¿Cuántas veces tú has sido mirado en menos? ¿Cuántas veces se han levantado contra ti? ¿Cuántas veces en tu propia casa a lo mejor se levantan contra ti por causa del Evangelio, por causa de la palabra? Y ahí sufres y lloras en silencio. Amado hermano, no dejes de seguir, no dejes de anunciar, no dejes de batallar, no dejes de mirar al blanco perfecto, no dejes de mirar al poderoso de Israel. No importa que el enemigo se levante, no importa que el enemigo se enoje, no importa que el enemigo se levante y vaya a ti para destruirte. Tú sigues confiando, tú sigues creyendo, tú sigues, amado hermano, hermana, aferrándote a Dios, aferrándote a la palabra, aferrándote a lo que Dios tiene para tu vida, que es vida eterna, que es una vida con Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Fue así, amados hermanos, que las autoridades de aquel lugar, de Jerusalén, tuvieron que intervenir y tomar a Pablo, ¿cierto? Y llevarlo a la cárcel para protegerlo de algunos judíos que querían darle muerte. Y estando él en la cárcel, estando Pablo en la cárcel, amados hermanos, mientras él estaba en la cárcel, algunos judíos estaban planificando cómo poder darle muerte, cómo poder eliminar de la tierra a Pablo. Mientras Pablo está custodiado, mientras Pablo está seguro en cierto modo en la cárcel, fuera de la fortaleza, fuera, ¿cierto?, de aquella cárcel, estaban algunos judíos, 40 aproximadamente o más, planificando que cuando Pablo saliera de aquel lugar y lo llevaran a juicio, le darían muerte. Y es ahí, es ese el momento donde aparece nuestro héroe anónimo del día de hoy. Es en ese momento, él estaba en medio de aquellos judíos, él había escuchado de los judíos hablar que darían muerte a Pablo, que engañarían a aquel que estaba cuidando a Pablo, amados hermanos, y que le dirían que lo trajera delante de ellos para poder inquirir, para poder averiguar cuál era la causa y cuál era la razón por la cual él predicaba o cuál era la razón por la cual estaba en la ciudad. Pero su real intención era que cuando le trajeran a ellos estos 40 o más hombres, amado hermano, probablemente delincuentes, asesinos, hombres violentos, se levantarían contra Pablo y le darían muerte. Esa era la intención de estos judíos, esa era la intencionalidad de ellos, de eliminar a Pablo, de quitarle la vida para que ya no hablara más. Así se levanta el enemigo, así se levanta Satanás. Quiere herirte, quiere atormentarte, quiere levantarse contra usted para que usted no hable la palabra de Dios. En esa conversación, en ese movimiento que estos hombres tenían con la intención de dar muerte a Pablo, es donde aparece nuestro héroe anónimo del día de hoy. Un joven, dice la Biblia, un joven, pero que no era cualquier joven. La Biblia dice que era sobrino de Pablo, hijo de una hermana de Pablo, que escuchó la conversación que estos hombres tenían. Y este joven de alguna manera entró a la fortaleza, de alguna forma fue y logró llegar donde Pablo estaba. Probablemente lo fue a ver allí a la cárcel como visita y le contó lo que algunos judíos pensaban hacer con él. Dios siempre, de alguna forma, te va a proteger. De alguna forma estará Dios a tu lado. De alguna manera Dios tomará ángeles para poder socorrerte, para poder librarte, para poder ayudarte en tu desesperación. Mire, la gente, estos judíos querían darle muerte cuando Pablo lo sacaran para ser enjuiciado, para conversar con él. No iban a conversar, simplemente se iban a abalanzar contra él para quitarle la vida. Pero ahí estaba este joven, ahí estaba este sobrino de Pablo, ahí estaba este héroe anónimo que arriesgando su vida, que arriesgando a lo mejor ser golpeado, que arriesgando ser muerto también por esos judíos, él de alguna forma va donde Pablo está preso y va y le cuenta, ¿verdad?
a los hombres que allí custodiaban a Pablo. Y por eso la Escritura nos dice: más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Se da cuenta cómo Dios actúa, cómo Dios prepara a las personas en el momento preciso. Pablo tenía que llevar el evangelio a muchos otros lugares. Pablo tenía que llevar el evangelio a los gentiles. Pablo tenía que llevar la palabra a otros lugares. Y no era el tiempo que Pablo debía morir. No era el tiempo que Pablo debía partir de este escenario de la tierra. Por eso Dios de alguna forma puso a ese joven, a ese sobrino de Pablo, en el lugar preciso, en el momento preciso, para oír y entender y averiguar lo que algunos judíos querían hacer con Pablo, que era darle muerte. Y él va y le avisa a Pablo, y Pablo, ¿cierto?, avisa a uno de sus centuriones para que pueda llevar a ese joven a la presencia, ¿cierto?, de aquel que gobernaba, del tribuno, dice la palabra del Señor. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Esa era la estrategia. Esa era la estrategia de estos judíos. Le iban a pedir, ¿verdad?, a ese varón. Le iban a pedir, amados hermanos, que los llevara. Le iban a pedir al tribuno que sacara a Pablo, ¿cierto?, y lo llevara delante de ellos para averiguar, para inquirir, para indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Pero la real intención no era conversar con él. Pero tú, dice, no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Querían engañar a este hombre, querían engañar, amados hermanos, a este varón, al tribuno, amén, para que llevara a Pablo delante de ellos, para conversar con él. Pero tú, le dice este joven, no lo hagas, no le creas, porque más de 40 hombres, dice la palabra, han juramentado con maldición de no comer ni beber hasta que hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Y este varón, este tribuno, dijo... Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Cómo querían engañar al tribuno? ¿Cómo querían engañar a aquella persona? Pidiéndole que sacara a Pablo delante de ellos para poder averiguar más acerca de él. Pero la intención ya la conocemos. Solamente querían darle muerte. Y gracias a la intervención de este héroe anónimo, de este joven, de este sobrino de Pablo, de este hijo de la hermana de Pablo, gracias a él, Pablo es librado. Pablo es librado de la muerte. Dios siempre, de una o de otra forma, va a salir a tu socorro, va a salir a tu ayuda, va a salir en favor de tu vida. Cuando tú menos te lo esperas, cuando pareciera que todo está perdido, Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene una oportunidad, Dios siempre obrará en favor de sus hijos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces podemos pasar por el tormento. Muchas veces podemos pasar por la angustia, por la aflicción. Muchas veces podemos pasar, amados hermanos, por los momentos de amargura, de desesperación. Job también lo vivió. Un momento muy difícil para él. Él perdió todo lo que tenía, absolutamente todo. Sus riquezas, sus hijos, su mujer, todo lo perdió. Una sarna maligna atacó su cuerpo. Pero Dios le dijo allí en Job 2:6 al enemigo: ahí tiene, haz lo que quiera con él, pero libra su vida. No te metas con su vida. Eso me pertenece a mí. Amados hermanos, Dios muchas veces permitirá que suframos, permitirá a lo mejor angustias,
permitirá que pasemos tormenta, permitirá tal vez que pasemos algunas situaciones difíciles, pero siempre Dios nos va a dar la victoria. Siempre Dios nos va a ayudar. Cuando pareciera que ya no hay esperanza, cuando pareciera que todo ha acabado, que todo está terminado, Dios siempre tendrá una puerta abierta. Dios siempre tendrá solución a tu problema. No pienses que tu problema no tiene solución. Cristo es la solución a tu problema. Cristo es la solución a tu problema. Y Dios siempre preparará a alguien para ayudarte, como Dios preparó a este joven para ayudar a Pablo, como Dios fue la fortaleza de Job para poder resistir todo aquello que Satanás lanzó sobre este varón. Pero Dios le dijo: no toques su vida, no te metas con su vida. Su vida me pertenece, su vida es mía, yo la guardo, yo la cuido, no te metas ahí. Y fue así, hermano amado, que Job fue aliviado por Dios. Dios sanó su sarna, Dios le devolvió 7 veces más de todo lo que él tenía. Amado hermano, Dios le bendijo de una manera poderosa. Dios siempre estará dispuesto. Dios siempre estará dispuesto a ayudarte. Si en este momento estás pasando la prueba, si en este momento estás pasando a lo mejor el azote de Satanás, si en este momento estás pasando la angustia, la adversidad, la tormenta, siempre habrá una luz. Siempre habrá paz en medio de la tormenta. Siempre habrá una esperanza para ti. Y esa luz es Cristo. Esa esperanza es Cristo. Esa salvación es Cristo. Ese socorro es Cristo. Búscale a Él. Acércate a Él. Entrega tu vida a Él. Que Él está dispuesto a ayudarte. Que Él está dispuesto a socorrerte. Que Él está dispuesto a sacarte del fango cenagoso. Pero busca su rostro. Acércate a Él con todo tu corazón. Pablo pensaba, hermano, que ya su vida se acababa allí. Cuando él dijo allá en Cesarea, en la casa de Felipe: no importa que me aten, hasta la vida estoy dispuesto a entregar por causa del nombre de Jesús. A lo mejor él pensó, tal vez pensó: hasta aquí está mi tiempo. A lo mejor él pensó: hasta aquí está mi hora de vida. Probablemente lo pensó, pero él a lo mejor nunca se imaginó que un joven, que un sobrino de él, Dios lo iba a preparar para poder salvar la vida de Pablo. Dios puede levantar a quien tú menos te lo imaginas. Dios puede levantar a lo mejor a alguien que tú ni siquiera te imaginas, hermano, hermana, amigo, vecino. Dios puede levantar a alguien para socorrerte. Dios puede levantar a alguien para ayudarte. A lo mejor está a tu lado y tú no sabes quién es, pero Dios sí lo sabe. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios pueda levantar héroes anónimos de entre su pueblo. Dios pueda levantar a hombres y mujeres valientes. Cada mensaje que hemos entregado acerca de estos héroes anónimos, cada mensaje que hemos entregado, hermano, hermana, han sido de hombres y mujeres valientes que han entregado, que han tenido un compromiso con Dios, que han tenido la valentía de poder ser parte de una bendición eterna, ser parte de una bendición hermosa, ser parte, hermanos amados, del Evangelio. ¿Cuántos héroes anónimos hemos visto? Y hay muchos otros más. ¿Cuántos que entregaron y que dispusieron sus vidas, no importando ser presos, golpeados o muertos tal vez, pero ellos estuvieron ahí dispuestos a abrir sus corazones, a abrir la puerta de sus casas, a entregar a lo mejor recursos económicos para que el Evangelio siguiera adelante? ¿Cuántos estuvieron ahí dispuestos en la voluntad de Dios? Tú también puedes ser un héroe anónimo. Dispónete en las manos de Dios. Dispone tu vida, dispone tu hogar, dispone tu corazón, dispone lo que Dios te ha brindado, dispónelo en las manos de Dios para que Él obre y haga prodigios y haga milagros en favor de tu vida y en favor de su obra en este mundo, para que siga expandiéndose el Evangelio. Paz de Dios
para tu vida. Y quién sabe, tal vez tú puedes ser un héroe anónimo. Tú puedes ser el próximo o la próxima héroe anónimo que Dios quiere usar. Paz de Dios para tu vida y que esta palabra corra como ríos de agua viva. Amén y amén.